Hola a todos camaradas, espero que estén muy bien. Yo personalmente me encuentro muy feliz y nostálgico, y no es para menos, pues el día de hoy, 8 de agosto del 2024, una de mis mayores aficiones, Five Nights at Freddy's, está celebrando su 10º aniversario. Así es camaradas, un día como hoy hace 10 años, Scott Cawthon pondría la primera piedra en el camino que, con el pasar de los años, se terminó transformando en lo que es a mi juicio, como la saga de juegos indie más famosa, por ser la primera en marcar un gran cambio en la industria de los videojuegos, por lo que el día de hoy quisiera rendir tributo a esos 10 años en los que la saga me ha acompañado haciendo este video, en donde contaré parte de mi vida durante mi infancia, y como la saga de Five Nights at Freddy's, de algún modo u otro influyó en mi vida, y que fue lo que lo hizo ser tan popular en su momento, y que incluso a día de hoy todavía siga conservando gran popularidad como en aquellos años del 2014, así que espero que les guste mucho este video, así como yo disfrute haciéndolo para conmemorar los 10 años que la saga lleva reunida con nosotros. Por lo que sin más que agregar, comencemos. Recuerdo que cuando tenía 6 años, y era simplemente un niño que se la pasaba viendo caricaturas en televisión, mis padres me anunciaron que comenzaría una nueva etapa en la cual empezaría a ir a la escuela después de haber terminado el jardín de niños. Mentiría si dijera que me puse nervioso con la noticia, ya que estaba muy curioso por saber qué era eso de colegio, y mi mera naturaleza de querer saber qué era eso me alentó, de un modo u otro, a querer empezar con el pie derecho en aquella nueva etapa de mi vida. Así que, el 1 de febrero del 2014, llegué al colegio de un suburbio de mi ciudad en el que empezaría mi nueva etapa. Y pues bueno, ¿qué puedo decir? No empezó precisamente como hubiese querido, pues al llegar a la formación de cursos, por ingenuidad mía, terminé haciéndome en un grupo con estudiantes 2 años mayor que yo, en el cual apenas me senté fui burlado con distintos comentarios por los demás, debido a mis complicaciones para entablar una conversación con alguien, y entre otras cosas por mi mala pronunciación de la letra R y la letra L, por lo que en mi inocencia, me resguardé detrás de la lonchera que traía conmigo. Por suerte no pasó mucho tiempo para que la maestra de mi curso llegara y me viera escondido tras mi lonchera azul y me asignará al grupo en el que debía estar supuestamente integrado, y digo supuestamente porque ese primer día no logré hacerme realmente amigo de nadie. Es más, recuerdo ver con intriga cómo es que todos procuraban hacerse cerca uno de los otros con los diversos conocidos que ya se habían entablado hasta ese momento, todos menos yo. En mis adentros me trataba de convencer que eso sería temporal, que ya eventualmente todo mejoraría, pero la situación siguió igual al día siguiente, y al siguiente después de ese, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y así sucesivamente todos los días, en los que poco a poco, me tuve que ir resignando. Intenté mejorar la situación tratando de hablar con alguien del salón, pero lastimosamente mi actuar, que era particularmente brusco, me era un obstáculo constante en el momento de socializar. A eso hay que sumarle el hecho de que mi situación en mi hogar, que, si bien no era mala, también poseía sus percances. Aunque mis padres no estaban presentes en casa, ya que vivían ocupados trabajando todos los días para darnos una buena vida a mis hermanos y a mí, salvo los domingos. Muchos probablemente se hubiesen sentido deprimidos con ello, o algo por el estilo, pero no para mí si soy sincero, ya que desde pequeño siempre supe que mis padres lo hacían para darnos una buena vida, así que nunca pensaba en ello y trataba de ser empático con ellos en ese aspecto, por lo que simplemente me divertía haciendo mis cosas favoritas. Una de ellas era jugar en el jardín con mi hermano y sacar lombrices de la tierra para ver cómo eran y después devolverlas a la tierra. Creo que es por eso que desde pequeño casi nunca le he tenido fobia a los bichos, y que incluso esa característica la sigo llevando conmigo. Y hablando de hermanos, mis hermanos tampoco eran precisamente las personas a las que más pudiera acudir, pues aparte de ser niños también y de que estudiábamos en escuelas distintas, ellos también tenían sus deberes con sus escuelas, las cuales eran mucho más exigentes en casi todo sentido que el mío, por lo que todo lo que pensaba en mis adentros, simplemente me lo terminaba guardando para mí mismo.
A nivel escolar era un estudiante promedio, realmente nada del otro mundo, por lo que tampoco puedo decir que al menos era destacable en algo. Así, siguió todo ese año, hasta que llegó agosto del 2014, donde aquí, ocurrió algo que cambió el rumbo de mi vida para siempre. Si de algo estoy seguro que casi todos tenemos en común, son los gustos por los videojuegos, ya que independientemente de cuál tú consideres como tu favorito, todos podemos estar de acuerdo que los videojuegos de algún modo u otro han sido fuente de inspiración y relajamiento para casi todos nosotros, y evidentemente, mi caso no fue la excepción. En ese momento no tenía ningún juego favorito y solo me dedicaba a jugar con la consola Wii que mis padres nos habían regalado hace ya tiempo. Aún así, no me puedo quejar, ya que guardo muchos recuerdos gratos con esa simple consola. Sin embargo, seguía sin tener un juego preferido, y esto hubiese seguido así de no ser porque ese mismo año salió un juego al mercado que nunca lo voy a olvidar, y que sin duda, marcó mi vida para siempre. Era aproximadamente agosto del 2014, recuerdo que me encontraba haciendo mis deberes cuando mi hermano me invitó a casa de un amigo del conjunto. Llamemos a este amigo como Luis. Luis era un chico que, pese a ser un niño de a lo mucho 8 años, tenía una gran variedad de videojuegos y consolas en la sala de su casa, y siempre disfrutaba compartirlos con mi hermano y sus amigos. El punto es que mi hermano me decía que estaba jugando con Luis un juego que estaba muy de moda, un juego revolucionario, un juego de miedo, el juego del momento. La curiosidad me invadió, así que fuimos a la casa de Luis, y mientras caminaba, pensaba de qué juego podría estar hablando, pero la palabra miedo me impulsaba a ver de qué se trataba, ya que yo era un chico que, a pesar de mi corta edad, me gustaban mucho los juegos y las historias de miedo. Ya había escuchado hasta ese momento las clásicas creepypastas de internet, historias de terror urbanas del internet que estaban de moda esos años y con las que empecé mi largo viaje por el internet, aunque de eso ya hablaré en unos momentos. Había visto muchas de esas historias, desde las sobrevaloradas como las de los juegos exe, hasta algunas joyas ocultas, pero nunca había escuchado un juego de terror como el que mi hermano me estaba describiendo. Al llegar a casa de Luis, él nos invitó a pasar, no sin antes pedirnos quitarnos los zapatos, y una vez adentro, sacó su iPad y pude ver por primera vez el juego al que se refiere su nombre, Five Nights at Freddy's. Una vez abierto el juego, Luis fue el primero en jugarlo, luego mi hermano, y por último yo. Era un juego simple, pero muy entretenido por su mecánica nunca antes vista en la que tú no ibas hacia los enemigos, sino que los enemigos van hacia ti mientras estás estático en un solo lugar, además de su dificultad que aumentan a medida que las noches avanzaban. Me pegué a ese juego como una sanguijuela y no podía dejar de admirar. Después de descubrirlo, me vicié completamente al internet. Sé que dije antes que ya lo usaba, pero solo para ver pocas cosas relacionadas a los estándares de la época que había en YouTube, pero luego de jugar Five Nights at Freddy's solo veía y vivía de buscar vídeos en YouTube con respecto a ese juego. Cada vez que iba al colegio en ese ya tan lejano mediado del 2014, solo esperaba con ansias que sonara la campana que anunciaba el final de la jornada escolar para ir corriendo al bus, para así llegar lo más rápido a mi casa, y una vez habiendo llegado, merendaba un emparedado con sorbete de banano y me sentaba frente a la computadora para ver vídeos del tema y las teorías que se estaban formando en ese momento. No sé si es mi percepción o algo así, pero en mi colegio me empecé a volver más sociable gracias a la saga de Freddy y sus amigos, y es que es obvio, pues como dijo mi hermano, era el juego del momento y todo el mundo solo hablaba de este mismo, y más aún teniendo en cuenta que para esa época, el hype de los juegos duraba muchísimo más en contraste a hoy en día. Básicamente, fue en esa época en la que empecé a relacionarme más con personas de mi entorno y cuando mi felicidad estaba empezando a tomar un buen rumbo. Una de las cosas que más recuerdo con cariño de aquella época, era debatir con mis compañeros de la escuela sobre las teorías que se hacían a partir de la poca información que el juego daba. ¿Quién hizo la mordida del 87, Freddy o Foxy? ¿Quién acabó con el tipo del teléfono? ¿Qué eran esas alucinaciones todas raras que aparecen aleatoriamente? ¿Quién o qué era Golden Freddy y cuál era el significado de su existencia?
En resumen, por fin pude empezar a interactuar de manera genuina con los demás, y eso fue construyendo parte de mi ser, y ya ni hablar de la sorpresa que poco tiempo después Scott Cawthon anunciaría para la gran masa de fans que había cosechado hasta ese momento, pero me parece que eso es una historia que veremos otro día, y en otro video. Para finalizar, quisiera decir que, desde lo más profundo de mi corazón, que agradezco infinitamente a Scott Cawthon, el creador de esta legendaria saga, por crear aquellos juegos que tantas veces me alegraron el día, por ser esa persona que todos conocemos y admiramos, por ser ese desarrollador que ha impulsado otros proyectos por el mero hecho de querer ver a otros felices, por ser ese creador que pese a las críticas, tuvo la madurez suficiente para escuchar a sus fans y salir adelante. De verdad, Scott, muchas gracias. Tus juegos, aunque simples, son considerados como una obra maestra si alguien los ve con los ojos correctos. La verdad, no sé qué más decir, pero solo resta darte las gracias, aunque no vayas a ver este video, y agradecerle también al primer juego de Five Nights at Freddy's por ser el principal motor que me ha impulsado para crear contenido y mis propias obras. Así que sin nada más que decir, feliz 10º aniversario, Five Nights at Freddy's, siempre cuenten conmigo para seguir celebrando cada vez más, conforme todos vamos creciendo tomados de la mano.